Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. El tema que me corresponde desarrollar hoy es el de profilaxis antitrombótica en cirugía ortopédica. Cabe decir que la literatura al respecto en este tema es bastante amplia. Sí, es un tema de constante desarrollo y que a raíz de los últimos tal vez 20 años ha variado bastante y han venido apareciendo como nuevos conceptos, por lo cual traté como de traer lo más relevante y lo que tal vez puede ser como más útil para nuestros pacientes de todos los días. Entonces, para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés con el desarrollo de esta charla y los objetivos que me planteé para hoy son el de identificar cuáles son los principales factores de riesgo para la clasificación dentro del hospital para el desarrollo de la enfermedad tromboembólica venosa en los diferentes escenarios de la cirugía ortopédica, además de entender el manejo actual y las recomendaciones de los diferentes tipos de tromboprofilaxis que están basadas en la literatura para el manejo de pacientes en el contexto de las fracturas y de los reemplazos articulares. Los objetivos los quiero llevar a cabo con el siguiente derrotero de tópicos, entre los cuales vamos a empezar hablando acerca de cuál es el impacto global de esta enfermedad, cuáles son los principales factores de riesgo, muy breve resumen de la fisiopatología del desarrollo de esta enfermedad, cómo vamos a hacer el diagnóstico o la individualización diagnóstica de estos pacientes y qué estrategias de prevención vamos a tener para prevenir esta trombosis, para finalmente terminar pues como con las recomendaciones que tenemos actualmente basadas en la literatura. Entonces, antes de comenzar con todo, pues vamos a dar un par de definiciones. Tenemos que la enfermedad tromboembólica venosa comprende tanto el tromboembolismo pulmonar como la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda, que pues durante toda la presentación lo vamos a ver como DVT, ese es el proceso patológico donde coágulos de sangre se forman de una manera anormal y estos van a obstruir el lumen de los vasos. Sobre todo pues reviste gran importancia a la parte de los vasos profundos en las extremidades inferiores, y el tromboembolismo pulmonar, como pues todos sabemos, es cuando esos trombos se desalojan de ese sitio original donde se formaron y terminan, digamos, incluyéndose en los vasos pulmonares, lo cual puede incurrir en secuelas graves para los pacientes, incluyendo la muerte. Pues, ¿cuál es el impacto global que tiene la enfermedad tromboembólica venosa? Pues esto es considerado un problema mayor de salud pública, dado que está asociado a una mortalidad y una morbilidad importante durante el ámbito hospitalario como post-hospitalización. Tiene una incidencia anual de alrededor del 1 al 2% en Europa y en los Estados Unidos, y la Asociación Americana del Corazón reporta que para el 2021 hubo 1.220.000 casos de enfermedad tromboembólica en los Estados Unidos, configurándose como la tercera causa más común de enfermedad cardiovascular. Este se va a dividir en los pacientes que desarrollan trombosis venosa profunda, van a ser 2/3 de esta población, y los que desarrollan un tromboembolismo pulmonar va a ser 1/3. Alrededor del 50 al 60% de estos casos van a ser causados secundarios a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico durante la hospitalización, y esa mortalidad de los pacientes que desarrollan esta patología va a alcanzar cifras hasta el 20%. Porque también es importante, porque a pesar de que ya se hace un uso mundialmente distribuido de los fármacos para la profilaxis, esta enfermedad permanece siendo de una alta prevalencia entre los pacientes hospitalizados, y se calcula que alrededor del 60% de los pacientes que no llevados a un reemplazo de rodilla o de cadera van a desarrollar algún tipo de enfermedad tromboembólica venosa, sea sintomática o asintomática. Y por eso se ha hecho como un fuerte avance en la investigación para detectar estos pacientes, sobre todo en las 2 primeras semanas después de la cirugía, donde está el mayor riesgo de ocurrencia de la enfermedad. Y es por eso que esa identificación temprana es tan importante. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, actualmente no
tenemos un método que sea lo suficientemente confiable para detectar a todo este número de pacientes que desarrollan la enfermedad. Estas gráficas las traje básicamente para mostrarles cómo la incidencia de la enfermedad tromboembólica está incluso por encima de la incidencia de los eventos cerebrovasculares, siendo así una causa importante de morbilidad y mortalidad para los pacientes. Quiero poner el puntero. Ya, acá podemos ver en la gráfica cómo la incidencia, por ejemplo, del stroke es de 114,3 por 100.000 habitantes, mientras que el tromboembolismo venoso puede llegar hasta 269 por cada 100.000 habitantes. Y la gráfica de la derecha lo que muestra es cómo esto afecta el gasto general en salud pública, viéndose costos tan elevados por la hospitalización de estos pacientes de hasta $14.700 en el caso de los pacientes que son readmitidos por un tromboembolismo pulmonar, o en el caso menos grave, que sería el paciente que tiene una trombosis venosa profunda de nuevo debut, de $9.800 en Estados Unidos por cada hospitalización, lo que genera un costo elevado para la salud pública. Ya antes pasemos a lo que son los factores de riesgo de la enfermedad. Hay unos factores de riesgo clásicos conocidos en la literatura para desarrollar la trombosis o la enfermedad tromboembólica. Entre ellos incluyen los que están en la lista, siendo, digamos, de gran importancia las venas varicosas, la alteración del factor 5 de Leiden, el déficit de proteína C y el VIH. Sin embargo, pues en la literatura lo que nos dice es que el factor de riesgo más importante para tener una enfermedad tromboembólica es haber tenido previamente esta enfermedad, lo que nos aumenta en riesgo hasta 25 veces. Pero eso es como en el ámbito general de los pacientes hospitalizados. Ahora, ¿qué pasa en la ortopedia? La ortopedia lo que nos dice es que vamos a dividir esto por grupos. Vamos a tener los grupos de pacientes que son fracturados y que llevamos a cirugía, por así decirlo, hospitalizados, y los pacientes de cirugía electiva para los reemplazos articulares. Entonces, en este artículo que se publicó en el 2020, nos dicen que en los pacientes que tienen fracturas de pelvis y de fémur, la incidencia va a ser de alrededor del 26,7%, y que los principales factores de riesgo que ellos encontraron son historia de alcoholismo con un OR de 2,03, la hipoproteinemia con un OR de 2,26, múltiples lesiones. Mira, acá empezamos a ver cómo van cambiando estos factores de riesgo de los pacientes, digamos, del día a día en la medicina general a los pacientes que nosotros manejamos, pacientes que no recibieron anticoagulación, pues o como tromboprofilaxis antes de la cirugía, en aquellos en el que el tiempo desde que fueron admitidos al hospital hasta que se inició la terapia farmacológica fue mayor de 72 horas, son como los principales factores de riesgo. ¿Y qué pasa con los pacientes mm, que son solamente para las fracturas de cadera, que son pues, un número importante de pacientes que nosotros manejamos? Este estudio que se publicó en 2022 incluyó pacientes solo con fracturas de cadera, independientes si eran intertrocantéricas, del cuello femoral o subtrocantéricas, y en su muestra de 9.823 pacientes dijeron que hasta el 16,6% de los pacientes iban a tener algún tipo de enfermedad tromboembólica, siendo la edad avanzada, las pacientes de sexo femenina, el tiempo prolongado desde la lesión hasta la cirugía, la demencia como dato importante, estos pacientes que tienen algún grado de demencia o que durante la hospitalización es frecuente que desarrolle delirium, también va a ser un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad, así como el haber fumado o ser fumador activo, y lo que ya les mencioné, el historial de trombosis. Y finalmente, para ver estos factores de riesgo en el escenario de la ortopedia, vemos en este estudio que nos habla de cómo es la incidencia y los factores de riesgo en los pacientes que fueron llevados a reemplazo articular de rodilla, cómo los principales factores de riesgo también cambian, siendo el antecedente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy importante, ¿sí? Así como el de la falla renal y el estado de, digamos, movilidad del paciente previo a la cirugía, siendo los pacientes que ya vienen en silla de ruedas ampliamente afectados por la patología posterior al procedimiento quirúrgico. Entonces vemos cómo no es una regla decir pues, que estos son los factores de riesgo para la trombosis, sino que nos toca empezar como a pensar en que tenemos que individualizar a esos pacientes. Y esta última gráfica la traigo para mostrar
cuál es, digamos, la principal relación entre fractura y el desarrollo de algún grado de trombosis. Esto lo viene entre trombosis proximal, o sea, de la rodilla hacia el centro, y no proximal, pues, de la rodilla hacia la periferia. Vemos cómo todas las fracturas de los miembros inferiores van a tener un alto riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica, siendo, digamos, la de mayor porcentaje en ese índice las fracturas de la diáfisis femoral. Sin embargo, fracturas de tobillo, fracturas de la tibia y el peroné, las fracturas alrededor de la rodilla, todas van a tener un importante riesgo de desarrollar esta patología. ¿Y cómo se va a desarrollar? Pues lo que nos dice la fisiopatología es lo que ya hemos repasado varias veces a lo largo de nuestras carreras, y es que va a estar ligada a lo que es la denominada tríada de Virchow. Esta tríada la estudió o la introdujo en la literatura del doctor Virchow alrededor del año 1980, y él hablaba de tres factores importantes. Entonces, la estasis venosa, que iba a ser un factor dado principalmente por la inmovilidad que va a tener el paciente, sea por el dolor o por la anestesia o porque el paciente tiene un estado ya de deterioro funcional por la edad, lo cual va a ser el primer escalón de esta cascada o de este círculo de propagación de la enfermedad. El segundo va a ser el daño endotelial, que se da en dos etapas. La primera es en el momento en el que se genera el trauma, y la segunda sería ya en el momento en el que nosotros vamos a llevar a estos pacientes a cirugía, donde ese hueso roto va a dañar esas estructuras venosas adyacentes, y esto va a liberar factores que van a activar esa cascada de la coagulación. Eh, y finalmente, el tercer escalón o el tercer componente de este círculo vicioso va a ser el estado de hipercoagulabilidad. Esa inflamación que van a generar, ese daño que se generó durante el trauma y durante la cirugía, va a inhibir la fibrinolisis, y esto, pues, se puede ver perpetuado por las comorbilidades que tenga el paciente, o estos pacientes que son politransfundidos, que van a empezar a agotar todas esas proteínas anticoagulantes, y todo se va a convertir en ese círculo que va a generar esa enfermedad en algún momento de la hospitalización del paciente o posterior a la cirugía. A partir de acá, entonces, tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a hacer para estudiar a estos pacientes o determinar ese riesgo alto, bajo o medio que tienen de desarrollar la trombosis, para de ahí dar el siguiente paso, que sería la profilaxis. Entonces, todo empieza con esa aproximación clínica. Y pues, como ya les mencioné anteriormente, pues, lo ideal sería tener una detección o identificación temprana de esos pacientes que vamos a tener en alto riesgo. Sin embargo, esto todavía continúa siendo un gran desafío en la práctica clínica, dado que la enfermedad tromboembólica va a tener presentaciones atípicas todo el tiempo. Van a coexistir otras condiciones, como esos pacientes que están en la UCI, intubados, que uno no puede evaluar bien o que no se pueden quejar o referir a algún tipo de molestia. Asimismo, los vendajes posoperatorios no nos van a no nos van a permitir examinar bien la extremidad durante toda la estancia del paciente. Y pues, en esos pacientes ancianos que tienen esa disminución en el estado de conciencia o deterioro cognitivo, pues también nos va a retrasar toda esa detección de síntomas que nos pueden ayudar a ese diagnóstico. Entonces, pues, dentro de la aproximación clínica vamos a tener que los signos típicos de la enfermedad van a estar sobre todo enfocados, perdón, el esfuerzo clínico de la enfermedad va a estar sobre todo enfocado en determinar si el paciente tiene una trombosis venosa profunda. Los signos clínicos para esto, descrito en la literatura, son la triada de hay una edema unilateral de una de las extremidades, dolor y cambios en la temperatura. Pero pues, estos signos solamente van a estar presentes en alrededor del 60 a 70% de los pacientes. El resto van a ser manifestaciones atípicas, como paciente que empezó con una taquicardia inexplicada o con un deterioro del estado funcional. Otro signo que ayuda es el que aparece acá en la pantalla, y es el signo de Homans, que va a ser una manifestación de dolor por parte del paciente en la parte de los gastrocnemios, cuando uno hace dorsiflexión activa y forzada en el pie. Y entonces, ¿qué hacemos para esos pacientes que nos queda la duda o que necesitamos definir si tienen un algo riesgo? Pues hay varias scores o escalas de predicción en la literatura actualmente, y desde hace ya más de 20 años el más utilizado es
el score de Caprini. Este fue introducido por el profesor Caprini inicialmente en el 1991 y ha tenido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. La última de ellas alrededor de 2017. Lo que hace es como una encuesta personalizada a cada paciente para ver ese riesgo que va a tener de desarrollar la enfermedad tromboembólica. Esto ha cobrado mucha fuerza durante todos estos años porque ha sido validada en más de 100 ensayos clínicos alrededor del mundo y pues, con muestras superiores a los 250.000 pacientes. Y por eso pues, es la más usada hoy en día. Sin embargo, todavía no es lo suficientemente buena para ser utilizada en todos los pacientes independiente del escenario clínico. Y en esta diapositiva tenemos lo que es pues, como esa encuesta que se hace. Va a constar de 40 ítems, donde según el grado que se ha determinado durante todos los estudios anteriores a esto, dicen si el factor de riesgo es leve, moderado, severo o de muy alto riesgo, y a cada uno le van a dar un puntaje entre 1 hasta 5. Y al final se hace como la sumatoria de todos esos. Se hace una parte por el paciente, que sería la hoja que se ve a la izquierda, y otra parte por el examinador, y al final se suma. Si ese score es superior a 10 puntos, entonces se considera un paciente que tiene un alto riesgo y que por ende se va a beneficiar de una terapia antitrombótica. Adicionalmente, tenemos un nomograma de estadificación para pacientes que van a ser llevados a reemplazos articulares de rodilla o de cadera. Estos dos son dos diferentes nomogramas. El de la izquierda fue desarrollado por el doctor Parvisi y el de la derecha por el doctor Boll, y ellos lo que dicen es que con estos síntomas, pues, para los pacientes que van a ser llevados a estos procedimientos, o con estos síntomas o con estos antecedentes, se van a sumar, y si ese puntaje total está entre 0 y 4, pues se va a tratar de un riesgo en bajo riesgo. Si está entre 5 y 8 va a ser un riesgo moderado, y si está entre 8 o más, pues ya es un riesgo alto. Y según ese riesgo, pues a los pacientes con bajo riesgo se les va a dar una tromboprofilaxis farmacológica con aspirina, y si es un riesgo moderado o alto, se les va a dar tromboprofilaxis con warfarina o con heparina o peso molecular. Estos son pues, nomogramas que en el momento todavía no están pues como validados, pero que son pues, como útiles para la práctica clínica en estos pacientes. Entonces, como ya vimos, no hay como una escala 100% feasible, y cada día tratamos como de complementar estas escalas que ya han mostrado utilidad con otros tipos de marcadores, estudios o factores de riesgo que nos puedan ayudar a ser más precisos a la hora de detectar estos pacientes. Y para eso también hay biomarcadores que han mostrado utilidad, como el dímero D. El dímero D lo que hace es que nos informa cómo está esa relación entre formación y disolución de trombo en vivo. Sin embargo, es un examen que puede ser afectado por muchos factores como la inflamación, el cáncer, el trauma, la infección, la edad, entre todos pues, los que están ahí en la diapositiva, y por ende va a tener un alto índice de falsos positivos. Entonces, un dímero de aumentado lo único que nos sirve es para juntarlo con todos esos otros factores de riesgo y scores, y hacer como esa acumulación de factores para definir ese paciente qué tan alto riesgo tiene. Lo que sí nos permite el dímero de negativo es determinar que el paciente no está cursando con una trombosis venosa profunda. Entonces sería como la mayor utilidad de este examen, el descartar la patología. Adicionalmente, otros estudios han mostrado que un bajo recuento de plaquetas, un TP prolongado, van a ser como otro factor de riesgo adicional para que esos pacientes desarrollen la TBP. Y a raíz de todo esto, encontré este artículo que se publicó en el 2022, donde los autores lo que hacen es que cogen todos estos estudios de laboratorio, y lo que encuentran es que las plaquetas, un índice que ellos determinan el índice de respuesta sistémica inflamatoria, que es plaquetas por la diferencia, por la división entre conteo de neutrófilos y linfocitos, el dímero D, el fibrinógeno y el tiempo desde la admisión hasta el procedimiento, son factores independientes para el desarrollo de la enfermedad. Y lo que ellos hacen es que lo dividen en niveles, como se ve acá, y según el nivel que tengan, va a sumar unos puntos. Y al final, todos esos puntos sumados van a ir a hacer relación entre el riesgo. Y ellos determinaron en su estudio que
me pareció como muy interesante, que si ese riesgo es mayor de 0,8, pues los pacientes van a ser unos pacientes de muy alto riesgo para desarrollar esa trombosis venosa profunda. Entonces vamos viendo cómo la literatura nos va mostrando cada vez más herramientas para hacer el enfoque individual de estos pacientes. Y la otra herramienta que hay es la tromboelastografía. La tromboelastografía lo que nos muestra es una habilidad para ese diagnóstico temprano. Lo que nos mide es esos cambios en la viscosidad de manera, por así decirlo, en vivo de la cascada de la coagulación y nos permite ver cómo son esos cambios en la coagulación y ha demostrado una utilidad bastante importante en los pacientes traumatizados. Además, cuando está alterada, se determina que el paciente tiene un estado hipercoagulable y esto tiene un riesgo de 6 a 7 veces incrementado para el desarrollo de la enfermedad, por lo que, sobre todo en el escenario del paciente con trauma, nos es bastante útil. Y ya, digamos, el estudio como que nos confirmaría el diagnóstico, aunque no es el verdadero gold estándar, es el Doppler. El Doppler está ampliamente aceptado por todas las comunidades científicas como el estudio ideal por su costo-beneficio para desarrollar el diagnóstico de esta patología. Además de que es un estudio relativamente económico, tiene la ventaja de que los ecógrafos portátiles nos permiten hacer el estudio ahí al lado de la cabecera del paciente. Y incluso algunos autores han recomendado que todos los pacientes con fractura de cadera y de fémur que la cirugía se retrase por más de 24 horas, deberían tener un Doppler preoperatorio para descartar esa patología. Sin embargo, las guías de la ACCP lo que dicen es que se debe hacer ese tamizaje solamente para los pacientes que no van a ser candidatos a terapia con profilaxis farmacológica. Entonces ahí todavía, pues mire cómo vamos tratando de cambiar esos paradigmas o esas recomendaciones cada día de acuerdo a lo que se va viendo en todos los estudios. Y este cuadro es un cuadro comparativo de los exámenes que les mostré, donde nos muestra como las ventajas y las limitaciones de cada uno. También nos menciona la venografía y la venoresonancia, que son estudios pues, que tienen una mayor especificidad para ese diagnóstico. Sin embargo, al hacer esa relación costo-beneficio, pues el Doppler los ha venido reemplazando eh, secuencialmente hasta estar entrando casi en desuso. Y acá les traigo como este algoritmo de diagnóstico para una manera de recomendación. Sin embargo, pues no es 100%, digamos, camisa de fuerza, es donde luego de que el paciente se admite, pues se hace esa evaluación clínica con todos estos factores y estudios que ya vimos, independizando a cada paciente, individualizando, perdón, a cada paciente, y ahí determinamos si el paciente es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. Si decimos que es un paciente de bajo riesgo, pues lo ideal sería hacerle un marcador biológico que lo que refieren ellos es un dímero D, que si el dímero D es negativo, como ya les mencioné, usted puede descartar esa trombosis venosa profunda. Ahora, si es positivo, ese paciente iría a un Doppler, igual que esos pacientes que de entrada tienen un alto riesgo para la trombosis venosa, que serían esos pacientes con un Caprini mayor de 10 o en las escalitas que les mostré de las pacientes que van a reemplazo de cadera mayor de 8 puntos, esos pacientes requerirían un Doppler y pues el Doppler confirmaría, descartaría o confirmaría pues ya esa sospecha diagnóstica para uno saber con qué paso sigue con el paciente. Y como tema final, pues tenemos que saber cuáles son esas estrategias que existen para la prevención de la trombosis en los pacientes en el escenario de nuestra práctica, las cuales son la tromboprofilaxis mecánica y la tromboprofilaxis farmacológica. La tromboprofilaxis mecánica, pues lo que dice la literatura es que se debe iniciar tan rápido como sea posible luego de la admisión del paciente y se debe interrumpir en la medida, no se debe interrumpir en la medida de lo posible durante la cirugía. Y si se tiene que interrumpir, la idea es reiniciarla inmediatamente después de que se termina la intervención quirúrgica. ¿Qué hace esta terapia? Lo que hace es una compresión rítmica sobre la parte de los gemelos que va a permitir que se incremente ese flujo sanguíneo hacia la circulación central y va a reducir al mismo tiempo esa capacitancia venosa y la estasis. Esta es como el método que nos toca administrarle a esos pacientes que tienen riesgo de sangrado
y también se puede utilizar como complemento. Es más, ahorita vamos a ver las recomendaciones de la ACCP, donde dice que por algunos casos se recomienda terapia dual, tanto con trombofilaxis mecánica como farmacológica. Y todo esto va a ser como un refuerzo a lo que nosotros tratábamos de inculcar a los pacientes todos los días, que es esa movilización y, si es del caso, ambulación temprana. Pues hemos visto que muchos de los pacientes por el dolor se quedan en la cama. La idea es uno tratar en la medida de lo posible que los pacientes al otro día o máximo al segundo día de la cirugía ya estén caminando, al menos con alguna clase de apoyo externo. Y en cuanto a la profilaxis farmacológica, se le va a administrar a sus pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado y que no tienen contraindicación para la profilaxis. Ahorita ya les muestro como la tablita donde vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, y vamos a tener agentes de primera línea y de segunda línea. Entre los de primera línea, la heparina de bajo peso molecular es como la más conocida, la enoxaparina, y adicionalmente vamos a tener los anticoagulantes orales y la aspirina. Y como agentes de segunda línea vamos a tener la heparina no fraccionada, el fondaparinux y la warfarina. Ahora les traigo como este comparativo de los diferentes agentes. Vemos que la heparina bajo peso molecular es la línea de primer ataque para esta patología. Tiene evidencia extensa a favor de su utilización. Tiene bajo índice de sangrado mayor y con una dosis de 40 miligramos al día se considera que es más que suficiente para prevenir o prestar la prevención o la profilaxis a esta patología, a esta enfermedad, a esta condición. En cuanto a los anticoagulantes orales, surgieron como una alternativa eficaz y segura, similar a la heparina, con la ventaja de que su administración es oral y las dosis serían para el rivaroxaban de 10 miligramos cada día o velapixaban 2,5 miligramos 2 veces al día. Eh, Sin embargo, tienen la desventaja de que pacientes con falla renal moderada, desde moderada a severa, pues ya estarían contraindicados. La aspirina es un agente antiplaquetario que inhibe irreversiblemente la agregación de las plaquetas durante 7 días, y solamente está recomendada para pacientes de bajo riesgo. Pues la verdad, los pacientes, como hemos visto de ortopedia, casi que ninguno podría considerarse como bajo riesgo. Entonces, pues solamente la traigo a colación como para darles ese mensaje que nosotros casi que no deberíamos mandar aspirina a los pacientes a los que operamos. Y los otros agentes, como la heparina no fraccionada y la warfarina, están reservados para esos pacientes que no pueden usar las heparinas de bajo peso molecular o los anticoagulantes directos, principalmente debido a la falla renal, dado pues que la warfarina tiene metabolismo hepático. Entonces este sería como el medicamento de elección en los pacientes con falla renal ya avanzada. Esta es la tabla de contraindicación. Vamos a tener contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, pues ahí definitivamente hay que parar o no dar esa anticoagulación pues no dar ese manejo con anticoagulantes. Y son los pacientes que tienen un sangrado mayor activo o que tienen un trauma, esto es trauma como de hemorragia cerebral reciente, o que han tenido pues coagulopatía de base o un conteo total de plaqueta menor de 50.000, o que van a ser llevados a cirugía de la columna vertebral o pues de la médula espinal. Y las relativas pues ya serían como la trombocitopenia moderada, la falla renal moderada, que tengan una falla renal, perdón, hepática, o una hipertensión mal controlada. Sin embargo, pues lo que nos dicen es que si se logra controlar esa presión, pues se podría dar sin ningún problema. Entonces, ya, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos tiene la literatura para la terapia antitrombótica en estos pacientes? Lo que nos dicen es que esa profilaxis farmacológica debería ser iniciada desde la etapa preoperatoria en los pacientes que tengan fracturas del fémur alrededor de la rodilla o que tengan múltiples fracturas distales a la rodilla. Entonces ahí es donde dicen, pero pues, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen fracturas de pie y tobillo y que ya vimos anteriormente que pues, también tienen alto riesgo de trombosis? Entonces lo que encontré yo como recomendación con un nivel de evidencia no muy fuerte es que para los pacientes que van a cirugía de pie y tobillo, los que están respaldados para el inicio de esta terapia por las guías del Reino Unido son esos pacientes ancianos que requieren cirugía de tobillo, o los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad como las que ya vimos dentro de los factores de riesgo,
o los pacientes que tuvieron una fractura abierta serían los que se beneficiarían de esa profilaxis. A paciente joven, sin factores de riesgo, sin comorbilidades, pues no tendría como ese beneficio. Sin embargo, este es otro tema que todavía no se ha resuelto en la literatura. Como les digo, tiene un nivel de evidencia moderado. Y en cuanto a los reemplazos articulares, tenemos que hasta hoy no hay un consenso establecido acerca de cuál es el manejo para la profilaxis pues óptimo, ¿sí? O sea, si bien está bien establecido que todos los pacientes que van a reemplazo articular de cadera y rodilla van a requerir trombofilaxis, pues todavía está ese debate entre cuál es el mejor de los medicamentos. Y acá tenemos como las recomendaciones y por ello son muy generales en decir que los pacientes que van a ir a ese procedimiento de reemplazo articular se debería o se debe iniciar alguno de estos agentes que hay en la lista por un mínimo de 10 a 14 días. ¿Sí? Entonces, mire que acá está la lista de todos los que ya les dije y ahorita les muestro pues como que es lo último que encontré acerca de cuál podría llegar a ser el mejor para estos pacientes. Y asimismo dicen que los pacientes que van a tratamiento con reemplazo articular de rodilla o tobillo o que van a cirugía por fractura de cadera y están recibiendo trombofilaxis deberían iniciarse antes de 12 horas de la cirugía y reiniciarse luego de 12 horas del posoperatorio. Y asimismo, lo que nos dicen, pues ya con un nivel de evidencia más bajo, es que estos pacientes se recomienda, en lugar de dar 10 a 14 días, dar terapia extendida por hasta 35 días en estos pacientes. Esos 10 a 14 días serían para esos pacientes que de pronto tienen por ahí algún riesgo de que hagan un sangrado, pero la recomendación sí idealmente es darla por 35 días, sobre todo reemplazos articulares y fracturas de cadera. Para el resto de pacientes, con 10 a 14 días es como la recomendación actual. Y asimismo, recomiendan tromboprofilaxis dual en estos pacientes de reemplazo articular con agentes externos, que esto es como la compresión neumática intermitente, además de la farmacológica, como para tener una mayor seguridad en cuanto al desarrollo de la enfermedad tromboembólica. Y esto fue como un metaanálisis que encontré, data de 2018, y lo que busca es resolver esa pregunta, ¿cuál de los agentes es como mejor para administrarle a estos pacientes que van a un reemplazo articular? Y lo que encontré es que acá que compararon la heparina bajo molecular versus los anticoagulantes directos, que son estos inhibidores del factor 10A, en estos tres desenlaces que fueron enfermedad tromboembólica, trombosis venosa profunda y sangrado mayor, encontraron que para los dos primeros había mayor riesgo de desarrollo con la heparina bajo peso molecular versus los anticoagulantes directos, puntos a favores para los anticoagulantes directos y para el sangrado mayor similares resultados. Por ende, pues, hoy en día la tendencia es como, sobre todo para sus pacientes con una reemplazo articular, dar manejo con anticoagulantes directos. Y la última pregunta, pues, que me hice yo de manera personal es qué hacemos con los pacientes que están severamente politraumatizados y que tienen traumas de órganos sólidos abdominales, traumas de cráneo, pues en los que ya vimos que una de las condiciones o contraindicaciones para no dar esa trombofilaxis es que haya un sangrado activo o un trauma craneoencefálico severo. Lo que encontré en esta revisión de la literatura es que en paciente con politrauma, por así decirlo, general, sin estas condiciones que están acá mencionadas, que sería una lesión cerebral o lesión de órgano sólida, la trombofilaxis debe iniciarse tan rápido como sea posible y seguro. ¿Y cuándo es eso? Cuando ya usted haya descartado un sangrado activo, que no haya una reducción en el aclaramiento de la creatinina, que no tenga una lesión traumática del cerebro o el cordón espinal. Pues ahí, pues no, apenas se descarte eso, la indicación es iniciarla. En cuanto a las lesiones traumáticas cerebrales y las lesiones de órganos sólidos, pues todavía está ahí el debate y lo que dicen es que se podría iniciar la quimioprofilaxis en pacientes que tengan traumas o hemorragias intracraniales cuando se logre la estabilidad de ese sangrado y esto debe ser representado en una tomografía computarizada al inicio y que no haya crecido ese hematoma o la lesión luego de 72 horas. O sea, que esa es como la recomendación que todavía se está estudiando, pero sería como la tendencia hoy en día. Y esos pacientes que necesitan intervención neuroquirúrgica, pues necesitarían un filtro de vena cava inferior para evitar esa migración de los coágulos que muy seguramente se van a formar en esos pacientes. Y en cuanto a las lesiones de órganos sólidos,
La tromboprofilaxis idealmente se debe iniciar a las 48 horas de que esa lesión del órgano sólido se haya estabilizado. ¿Y qué proponen ellos? Ellos proponen que se debe hacer una estrategia multimodal para la prevención que va desde la fase preoperatoria hasta la fase posoperatoria. En la fase preoperatoria lo que dicen ellos es iniciar la compresión neumática intermitente desde que llega el paciente y no retardar el comienzo de la enoxaparina, en este caso, más de 12 horas. En el intraoperatorio, continuar con esas con esas fundas de compresión, eh, preferir anestesia raquídea para que no se relajen todos los músculos del paciente y se genere esa estasis venosa, mantener la normotermia, eso ya sí es más como de anestesia, y ser acucioso pues con esos fluidos para evitar la hemodilución. Y en la fase posoperatoria, lo que ya habíamos hablado, reiniciar la heparina pues la heparina es como el medicamento más estudiado, y reiniciar también la compresión neumática intermitente, a no ser que termine pues contraindicada después de la cirugía, y lo que ya les dije, iniciar movilidad terapia y terapia física de manera oportuna y temprana. Ahora, si el paciente entonces desarrolla una trombosis, ¿cuánto tiempo deberíamos diferir la cirugía? Entonces, pues obviamente en los pacientes que no tienen trombosis no se debe diferir. Los pacientes que tienen una trombosis distal, o sea, de la rodilla para abajo, estos pacientes se podría iniciar la terapia pues, la terapia antitrombótica, no la anticoagulación, y luego de 48 horas de anticoagulación ya se podría hacer la fijación. Para los pacientes que ya tienen una trombosis venosa profunda proximal, la idea es dar por lo menos de 3 a 5 días de anticoagulación, y si el paciente está estable, en ese momento podría hacerse ya la cirugía. Y pues ya a los pacientes que tienen un trombo intracavitario o una trombosis venosa profunda extensa o están en un tromboembolismo pulmonar, la idea es que se estabilice el paciente y mínimo 5 a 7 días de terapia anticoagulante para poder hacer el procedimiento, que es una de las dudas que a veces nos atañe cuando los pacientes ya tienen trombosis venosa profunda. Y ya para finalizar, y como nos han enseñado los profesores, pues no llevemos mensajes a casa, sino que llevemos mensajes al hospital. Les traje estos 4 mensajes. El primero es individualizar el cuidado de cada paciente. Cada paciente es individual, tiene factores de riesgo individuales, tiene una lesión diferente, y por eso pues no podemos utilizar un protocolo rígido para la evaluación y el manejo de los mismos. La ventana crítica es al inicio, cuando llega el paciente, no retrasar esa tonoprofilaxis, y asimismo mantener una vigilancia estricta durante las 2 primeras semanas del postoperatorio, que es el tiempo de mayor riesgo. En cuanto a la heparina bajo peso molecular versus los anticoagulantes directos, pues la recomendación es usar la enoxaparina para pacientes con trauma, y hoy en día parece haber como una inclinación hacia utilizar anticoagulantes directos para los pacientes que van a artroplastia. Y pues recordar que la profilaxis salva vida, y el tiempo de tromboprofilaxis es la medida eh, individualizada más efectiva intrahospitalaria para prevenir un tromboembolismo masivo y la mortalidad de estos pacientes. Muchas gracias. Jonathan, muchas gracias. La charla está muy buena.